Mucho de Diego Bernardini, como siempre, y ahora vamos a continuar nuestro programa hablando con el notario 59 de la Ciudad de México, Patrick Strasburger, sobre el testamento, porque van a continuar hasta octubre el descuento que antes era solamente septiembre. ¿Y qué creen? Solamente una cuarta parte de las personas que están facultadas para llevar a cabo su testamento lo han hecho y lo hacen. O sea, esa es la costumbre de nuestro país y no puede ser así. Hay que hacer nuestro testamento. Bienvenido, Patrick. Qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. Al contrario, Concha, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio y encantado de estar contigo para compartir algunos minutos esta importancia que tiene de otorgar un testamento. Pues a ver, dinos por qué las personas de 50, 60, 70, 80, que somos los de esta audiencia, ¿por qué nos tenemos que poner manos a la obra con el testamento? Mira, yo diría que no solo las personas de más de 50, 60, 70, 80, sino que cualquier persona que ya cumplió la mayoría de edad, inclusive el Código Civil permite que una persona de 16 años pueda otorgar su testamento. Esto quiere decir que es un acto jurídico al que la ley le reconoce tal trascendencia que permite que una persona, voy a decir así, desde que puede tener descendencia o desde que puede tener bienes, ya se faculte para que pueda otorgar un testamento. Pero muchas veces, coincido contigo, Concha, existe este pensamiento generalizado en la sociedad de otorgar el testamento ya cuando uno llega a cierta edad, ¿no? Sobre todo preocupándose porque se acerca el momento del fallecimiento de la persona, y no necesariamente tiene que ser así. Yo lo que recomiendo siempre a los prestatarios del servicio, a los clientes que acuden conmigo, es desde que una persona está en la vida activa, patrimonialmente hablando, económicamente hablando, es importante otorgar el testamento. Si no hay bienes en el patrimonio, si no tengo hijos, no importa, vale la pena otorgarlo, muchas veces en el sentido de los bienes que pueda yo llegar a tener en el futuro, o los hijos que pueda yo llegar a tener, serán mis herederos. Y eso implica entonces evitar un problema o una situación posterior a futuro que incluso pues haga que familias enteras se peleen o entren en un conflicto, si la voluntad del testador es clara, terminante y determina pues claramente qué es lo que quiere hacer con sus bienes, ¿no? Claro, oye, Patrick, y además tengo entendido que se pueden hacer varios testamentos, ¿no? O sea, que el que funciona es el último. Así es, se pueden otorgar cuantos testamentos se deseen. Me pasó hace poco que una persona fue a la oficina, otorgó su testamento aprovechando estas campañas del mes del testamento que ahorita platicamos de ello, y a los 2 días dijo, ¿sabe qué, licenciado? Ya lo pensé bien, quiero revocar mi testamento, o ya no me quedé tan convencida de esta situación. No hay problema, señor, vamos a otorgar otro testamento en donde usted se sienta plenamente cómoda y tranquila con que su decisión es la que usted quiere que se cumpla, ¿no? Entonces, efectivamente, el último testamento es el que va a surtir efectos, y esto se revisa una vez que fallece la persona, se presenta el acta de función y se inicia el trámite sucesorio. Jueces y notarios tienen la obligación de pedir informes para ver cuál es el último testamento otorgado. Entonces, ¿nos puedes hablar de esta campaña, por favor, y de lo que se tiene que llevar para si quiere alguien sacar su testamento, otorgar su testamento? Sí, por supuesto. Mira, el trámite como tal, siendo de la trascendencia jurídica y de la trascendencia patrimonial, y en ciertos casos, al nombrar tutor o curadores, extra patrimonial, la trascendencia que tiene es fundamental, y la elaboración o la manera en realizarlo, los documentos que se requieren son mínimos, es muy sencillo realmente. Basta con tener una identificación oficial con fotografía, la disposición o la voluntad de acudir con un notario y el querer invertir probablemente 20 minutos, media hora, 40 minutos de su tiempo para que se tome su voluntad, se redacte el testamento y se firme. Realmente con una identificación estamos, digamos, del otro lado. Y septiembre, ya desde hace más de 20 años, por campañas de la Secretaría de Gobernación, es una campaña federal en donde todos los notarios, no solo los de la Ciudad de México, sino de todas las entidades, reducimos nuestros costos para el otorgamiento del testamento. ¿No? cuantioso para otorgar un testamento, y en realidad basta con tener
tener esa decisión, la determinación, y el costo en el mes del testamento por este acto jurídico ante todo lo que queda de este mes, que son unos cuantos días, pero además todo el mes de octubre también, este costo de 3,500 pesos. Sí, pues está muy bien. ¿Y realmente ese costo se paga en efectivo, o se paga con un cheque, o se puede pagar con tarjeta, por si alguien pregunta? Ahí va a depender de cada notario y cómo tenga la infraestructura en su notaría. Generalmente es una transferencia electrónica o un depósito directamente a la cuenta de la notaría. Y pues bueno, yo lo que sí no quiero dejar de reiterar es que la importancia que tiene el invertir unos minutos, el pagar 3,500 pesos, y que esto implique prevenir incluso una ruptura familiar, ¿no? A veces es que yo vivía con mi mamá, es que yo cuidaba a mi papá, es que yo los llevaba a las consultas, ¿por qué a ti te toca el 50% y a mí también? Pero pues yo era el que realmente estaba... Pues al final de cuentas, si eso lo decide la misma persona, si lo decide el papá, si lo decide la mamá, si lo decide el hermano y quien haya otorgado el testamento, pues ahí sí la voluntad es clarísima de que lo que se está haciendo es lo que quiso esa persona que se hiciera. Y no se lo dejamos a una presunción legal o a un orden que la ley establece, que pues es eso, lo que la ley presume son los parientes más cercanos y a quien le hubiera gustado a la persona que fallece dejar esos bienes. No, pues yo puedo estar peleado con mi hermano, y si la ley establece que es mi hermano el que se va a heredar, pues probablemente mi cónyuge diga, oye, ¿por qué le toca al hermano si yo soy tu cónyuge? Y ese tipo de problemáticas, sobre todo cuando hay concurrencia, cuando la ley establece una concurrencia entre herederos, se evita cuando la persona otorgó su testamento y es clara su voluntad. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque además podemos dejar desprotegidos a menores en algunos casos, por ejemplo, que eso es gravísimo, o también lo que tú dices, causar todos los pleitos estos entre los hijos y las familias, que termina siendo una desgracia, ¿no? Porque además estos pleitos muchas veces son como de generación en generación, o sea, se va creciendo y no se olvida desde hace 100 años. Claro, ¿no? Y al rato tenemos ya a otra persona dentro de los herederos que falleció también, y entonces también hay que tramitar su sucesión y se empiezan a acumular los problemas y los actos jurídicos o los trámites y los impuestos a pagar, y se empieza a hacer una bola de nieve que muchas veces, no estoy diciendo que sea imposible resolver, pero se vuelve muy complejo resolver, ¿no? Y eso se evita con un documento en donde conste claramente la voluntad de alguien y nos sujetamos a él, ¿no? Ya no tenemos que estar adivinando qué es lo que hubiera querido mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi hermano, mi tío, ¿no? Sino en un documento que quede muy claro. Y lo que dices, Concha, es fundamental. Cuando hay menores de edad, yo creo que antes de llegar a los 60 años, 70 años, importante que quienes nos escuchan también recomienden a sus hijos, a sus nietos, que si tienen menores de edad, si tienen hijos menores de edad, evitando después que el juez decida quién se quede con la tutela o quién vaya a ejercer la patria potestad, sea pues el propio padre o la madre quien decida qué es lo que quiere que pase con la persona y el cuidado de la persona y de los bienes del menor. Claro, es una responsabilidad importantísima. Están preguntándonos si las personas mayores de 60 tienen algún descuento extra o si ya ahora en estos meses no. Mira, el costo es el del mes del testamento es de 3,500 pesos. Hay, además de esta campaña de descuentos del mes del testamento, una serie de programas adicionales distintos, no son en función del mes del testamento, pero son programas que algunas dependencias de gobierno, son los gobiernos estatales o de la Ciudad de México, quienes establecen, bueno, y algunas federales, por supuesto, también, que establecen costos aún más reducidos en ciertos casos para el otorgamiento de testamentos. Nada más que ahí el trámite se vuelve distinto, no es directamente acercarse con el notario a otorgarlo, porque ahí el pago se hace directamente al notario, sino que algunos de los programas implican acudir, por ejemplo, a la Dirección General de Regularización Territorial y hacer el trámite o iniciar el trámite en esa dependencia
realizar un pago ahí, y es la Dirección General de Regulación Territorial la que manda los expedientes, digamos, a los notarios, la que los asigna, ¿no? En un convenio de colaboración que tiene esta dependencia y los notarios. Pero es un proceso distinto. Sí puede llegar a haber descuentos mayores, pero el proceso sería distinto, ¿no? Sería la última. Pues lo importante es aprovechar que nos están dando este mes de octubre para poder seguir adelante, y pues muchísimas gracias por tu presencia, Patrick Strasburger, notario 59 de la Ciudad de México. Ahora vamos a compartir tus datos aquí en el programa, y pues gracias por tu presencia. No, al contrario, Concha, muchas gracias y saludos a todos con mucho cariño. Bueno, pues aprovecha esta oportunidad y no dejes pasar octubre con el descuento, y hay que hacer ese testamento. Gracias, Pati, gracias, Carlos, gracias, Beto, por todo lo que hacen para que